Perfecto. Estamos grabando para YouTube para que la clase que tenemos que estar grabando el día de hoy la podamos tener disponible para cuando termine la clase y que cada uno de los que no se pudieron conectar puedan estar accediendo a este recurso, porque pues más que nada lo hacemos para que nosotros podamos ver que si ustedes tienen la intención, las ganas de poder buscar al Señor, pues adicional lo complementemos con algo que estamos viendo en las predicaciones del día de hoy, porque pues Dios ha sido bueno, Dios nunca nos ha dejado en este discipulado y nos ha permitido ver que cada cosa que vemos, Dios la confirma en las predicaciones, en el primero, segundo, tercer servicio, o incluso si no llegara a confirmarse en estos servicios entre semana de la siguiente semana, Dios habla algo particular, algo en el cual cada tema que vemos aquí se relaciona. Y pues el día de hoy vamos a dar continuidad al tema que nos habíamos introducido la clase pasada. Para los que se conectaron en la clase pasada, pudimos terminar empezando, más bien, sí, pudimos terminar comenzando con el tema 1.11 y si no se acuerdan, el día de hoy lo vamos a ver por completo. Prácticamente son 4 diapositivas las cuales vamos a ir leyendo con detenimiento porque es necesario saber qué tipo de Dios tenemos, ¿no? De hecho, justamente esta carpeta se llama Conociendo a Dios y pues hemos a lo largo de este tiempo, a lo largo de este año que empezamos la carpeta, hemos estado viendo cosas que ya habíamos estudiado en el discipulado y que tenemos la oportunidad del día de hoy nosotros experimentar con nuestro propio testimonio lo que Él ha sido para nosotros, ¿no? De hecho, pues hemos visto muchísimos atributos, muchísimas particularidades de nuestro Dios, que Él es omnipotente, que Él en todo tiempo está, eh, muchísimas cosas que hemos visto a lo largo de este caminar con ustedes, y pues lo más importante es que ustedes todo el tiempo se lleven una enseñanza en su corazón y que sobre todo podamos el día de hoy saber que Dios está hablando a nuestras vidas y que tenemos que movernos donde Él se mueve, ¿no? Eso es lo más importante para poder introducir esta clase, que nosotros cada vez que Dios nos diga que debemos movernos a un lado, pues sí ser un poquito más obedientes para que nosotros podamos no solamente evitarnos consecuencias, sino que nosotros podamos acceder a ese beneficio de saber que si somos hijos de Dios, prácticamente estando con Él y haciendo las cosas que Él nos recomienda y que nos ordena hacer, pues nosotros podemos tener más allá de una bendición, sino sobre todo el privilegio de saber que estamos haciendo lo correcto y de que lo hacemos con amor, ¿no? Y el día de hoy vamos a introducir así la clase, primero que todo orando, así que por favor les voy a pedir que cierren sus ojos y que podamos presentar este tiempo directamente con nosotros. Amado Dios, te damos gracias en esta preciosa mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos a cada uno, Señor, de estos integrantes tan preciosos, Señor, de este discipulado, Señor. Te agradezco tanto por sus vidas, te agradezco tanto por todo lo que les das, Señor, porque les das esa fuerza, esas ganas de buscarte tan temprano y de verdad que es algo digno de admirarse, Señor, digno de reconocerse porque solamente tú puedes hacer esto, Señor. El poder poner el querer como el hacer por tu buena voluntad para que ellos estén conectados es algo que solamente tú puedes hacer y como siempre te agradecemos por ello y siempre imploramos, Señor, que tu presencia no se vaya nunca de nuestras vidas, nunca de este discipulado, Señor, de esta unción tan poderosa que has puesto en la vida de cada uno de ellos, Señor, por estar conectados. Te pido por favor, Señor, que día con día, Señor, ellos puedan seguir entrenando y puedan seguir poniendo en práctica todo lo que vemos a lo largo de este discipulado, Señor. Necesitamos en todo tiempo de ti, Señor, y saber que todo siempre será para glorificarte, Señor, para poderte poner en gratitud todo, Señor, y siempre, Señor, ayudarnos a que tú abras nuestro entendimiento, Señor, poner toda la disposición y todos los elementos necesarios por parte nuestra, Señor, para que tú seas obrando, Señor, en nuestras vidas, para que tú seas, Señor, ayudándonos a que cada cosa que vayamos a ver en esta clase, Señor, tú la deposites en nuestro corazón, que podamos aprender lo bueno, Señor, y desechar lo malo en todo tiempo. Y hoy, en este discipulado, sabemos que es algo bueno que viene de parte tuya y tenemos que tomes el control de esta clase para gloria y honra de tu santo nombre. Te damos gracias en el nombre de Jesús.
Y decimos amén y amén. Pues bueno, ahora sí, nos vamos a introducir a lo que nos quedamos la clase pasada. Y en la clase pasada veíamos la parte del tema 1.11, la cual es la atmósfera de Dios. Y aquí pues obviamente podemos tener como opiniones divididas porque pues obviamente podemos decir a lo mejor sí lo he escuchado, a lo mejor no lo he escuchado, a los que están en la alabanza como es Mario, como son los que vamos a estar tocando el día de hoy en la alabanza, y vamos a ser partícipes de la alabanza. De hecho hemos cantado muchas veces una alabanza que se llama Danzamos en tu atmósfera de Barak. Entonces, estamos familiarizados con este tema, ¿no? Estamos familiarizados con la palabra atmósfera, porque de hecho pues forma parte de nuestro planeta, porque es lo que nos cubre, es prácticamente pues algo que hemos aprendido a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, una vez introducido así el tema, vamos a poder entrar a el tema de la atmósfera. Y aquí explicábamos desde la clase pasada que para que nosotros pudiéramos asegurar que Dios nos ama, debemos de entender lo que Dios dice en su palabra. Entonces veíamos que en la Biblia, dos de los salmos más conocidos tienen un mensaje y un consuelo sin igual. ¿No? Estos salmos nos fortalecen en tiempos de dificultad, dolor y espera, y pues dos de ellos son el Salmo 23 y el Salmo 91. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar para poder entender bien la atmósfera de Dios. El Salmo 23 va a ser el tema central de este discipulado. Y para eso, si el día de hoy tenemos eh, problemas o estamos atravesando tristeza, tenemos dolor, atravesamos por una persecución, tenemos miedo, pasamos por una enfermedad, alguna frustración que tengamos, desánimo. Este mensaje es para nosotros porque en Dios siempre va a haber esperanza, ¿no? En Dios siempre va a haber ese cambio de nuestra realidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios es un Dios poderoso, es un Dios sobrenatural, es un Dios que se mueve no solamente en nuestros tiempos, sino pues como lo hemos visto desde las predicaciones pasadas con el primer servicio, su, su tiempo es diferente al nuestro y su tiempo se cumple a la perfección cuando Él quiere que se cumpla, porque pues a veces nosotros creemos que cuando nosotros tenemos en nuestra vida algo que estamos esperando y no llega, pues nosotros podemos llegar a pensar que a lo mejor la promesa de Dios tardó, ¿no? Y como lo veíamos en Habacuc, pues su promesa no tarda cuando es en su tiempo, aunque a veces nosotros la veamos tarde, dice su palabra que no tardará. ¿Por qué? Porque será su tiempo y aún así en ese tiempo de espera Dios nos enseña y Dios nos explica que el que esté tardando para nosotros es una preparación para que nosotros podamos saber que lo que está por venir es algo que va más allá de nuestro pensamiento y que nos rebasa en expectativas, ¿no? A veces queremos nosotros tenerle o recomendarle un plan a Dios cuando lo que Él quiere en todo tiempo es que nosotros podamos confiar en Él sin voltear a ver el reloj, sin voltear a ver el calendario, sino que en todo tiempo podamos nosotros saber que estamos atravesando por un tiempo en el cual Dios nos va a seguir enseñando cosas tan importantes. Entonces, continuando con la diapositiva, vamos a ver y analizar Salmos 23 del 1 al 6, en donde podríamos encontrar lo siguiente. En este caso, pues si nosotros lo leemos, pues vamos a irnos directamente al Antiguo Testamento en el libro de Salmos. Entonces, Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿No? Eso prácticamente algunos de nosotros ya no lo sabemos de memoria, pero si nosotros lo desglosamos como lo hemos hecho en alguna de las series que hemos tenido, de hecho fue también en la serie del segundo servicio, que es Bendita Herencia, cuando vimos a Jehová Roy,
que de hecho también como un comercial hicimos unas tacitas para el que quiera verlas en la iglesia, puede verlas. Y fíjense que transmite mucho esta parte, ¿no? En la cual nosotros aprendemos eh, que nuestro Dios, además de ser nuestro Padre, es una persona que toma el rol de un pastor. Entonces, pues cuando nosotros vemos documentales, bueno, yo me he adentrado a poder ver documentales de cómo es la vida de un pastor de ovejas, más que nada para entender lo que es Dios para nosotros. Entonces, dice el pastor de ovejas, un pastor común, que en ese momento, cuando él toma el rol o cuando él llega a ejercer esa profesión, primero que todo, él piensa que son pues animales dóciles. Y sí, son animales dóciles, son animales tranquilos, son animales que pues prácticamente son pacíficos, no llegan a tener una situación complicada. Pero lo que sí dice es que ellos, las ovejitas, no entienden mucho cuando se les da una orden o cuando se les trata de hacer con el callado para poderlas asegurar, para poderlas, eh, eh, pues, agrupar. Para eso, pues, muchas veces utilizan a los perros para poderlas agrupar, para poderlas, no me acuerdo cómo se llama, sí creo que se llama pastor ovejero, la raza de perro, pero se acompañan de diferentes elementos. Uno de ellos es, como les decía, el cayado, en el cual pues puede ayudar primero que todo a la salud de la oveja, al resguardo de la oveja, a poderlas desatorar, porque muchas veces se les atora la lana en los alambres de púas, se les atora pues obviamente los desperdicios, los desechos de las ovejitas, al tener pues, bastante pelo cuando ya es época en la cual ellas están pues, gorditas y como con su pelaje. Todas esas cosas, todos esos elementos que si nosotros vemos algún documental de un pastor de ovejas, todo eso es lo que se tiene que preocupar. Y pues al igual, Dios nos compara en muchas veces su palabra como ovejas. Por lo tanto, pues nosotros llegamos a tener ese tipo de comportamiento delante de Dios, cuando a veces nosotros podemos decir, pues yo puedo solo, yo me voy para acá, como alguna ovejita que se va para el despeñadero, pues a veces termina cayéndose, termina lastimándose, y de la misma forma el buen pastor pues tiene ya conocimientos de cuidado de la lana, del cuidado de la fisionomía directamente del animalito, y podemos nosotros tener la certeza de que si Dios se compara como un buen pastor, y nosotros, como esas ovejas, pues vamos a ver que va a tener el máximo cuidado, ¿no? Porque primero que todo nuestro papá, pero también adopta el rol de pastor, que es un rol en el cual es muy difícil ese trabajo. ¿Por qué? Porque es estar detrás de cada uno de nosotros como ovejitas. Entonces, eh, podemos ver que en este salmo, David cuando lo escribió tenía un gran dolor en su corazón porque alguien tan importante en su vida como Saúl, quien fue su suegro también, invertía todo su reino para intentar matarlo, siendo David inocente. Y pues esto muchas veces lo vemos cuando nosotros llegamos a tener persecución, llegamos a tener problemas, cuando tenemos algunas situaciones en las cuales pues nosotros podemos sentirnos pequeños, pero pues David antes de ser rey fue pastor y él lo sabía. Él sabía los alcances del pastor, y cuando se habla en el Salmo 23 se está refiriendo como Dios nos pastorea, aun cuando el problema está ahí. De hecho, pues como lo hemos estado analizando muchas veces en la iglesia, con nuestro pastor últimamente, dice que él preparará, de hecho, es el canto que más hemos estado cantando últimamente en la iglesia, pues la de la mesa, ¿no? Dice, Él preparará mesa delante de mis enemigos. ¿Por qué? Porque Él está ahí verdaderamente recordándonos lo que dice el buen pastor. O sea, Él tiene la autoridad, Él tiene el poder sobrenatural para que nosotros podamos saber que Él prepara mesa delante de nuestros angustiadores. Entonces, esto requiere de un entendimiento grande. Pero aquí pues podemos llegarnos a preguntar, ¿qué tiene que ver David el saber que él es un buen pastor con la atmósfera de Dios? ¿Por qué? Está muy bonito el tema, sí, me identifico mucho, pero ¿por qué entra la parte de la atmósfera de Dios
en la vida de David, en la vida de Abraham, en la vida de la hermana Moni. ¿Cómo entra la atmósfera de Dios? ¿Por qué decimos que la atmósfera de Dios está en nuestras vidas? Bueno, vamos a verlo un poquito más adelante. No nos adelantemos porque necesitamos terminar de entender bien este tema. Entonces, veíamos que el Señor Jesús en el Evangelio también nos compara con ovejas y lo vemos a Él como el pastor de las ovejas. Veíamos que hoy el Espíritu Santo nos lleva a recordar esta relación oveja-pastor a fin de que nos identifiquemos con cada parte de este salmo. Sin darnos cuenta, podemos disfrutar de un discurso en el que David va a relatar sobre lo que haría Dios en su vida si lo deja en sus manos solamente, dejando ver su favor y su cuidado como alguien que dio su vida por las ovejas. Y esto es importante para que nosotros podamos ya abrir la relación en la cual estamos viendo el buen pastor con la atmósfera de Dios. Recordemos que David fue pastor de ovejas también y por eso tantos detalles acerca del cuidado tiene un excelente sustento. Porque si nosotros vemos que en este momento David se está reflejando como lo que él hacía por sus ovejas, al igual que el buen pastor, que en este caso pues lo reconocemos como Jehová es mi pastor, nada me faltará, Jehová Roy es mi pastor y nada me faltará, podemos estar seguros de que este tipo de pensamientos nos transporta a una idea, a una imaginación muy profunda de saber cómo Dios estaría cuidando de nosotros. Obviamente no transfigurándonos en nuestra mente como ovejas, sino como ese buen pastor ayudándonos a ver, ay, ¿qué le falta a mi hijo, no? ¿Qué le falta a Aldo? ¿Qué está pasando por la vida de Aldo? ¿Qué está pasando por la vida de Charlie? ¿Qué situaciones está atravesando Emi o Mario? ¿Qué situaciones yo veo que pues le están afectando, que a lo mejor tienen atorado a David, que preocupan a Abrahamcito, que preocupan a la hermana Moni? Él está ahí para cuidarnos en todo momento y Él está ahí para ayudarnos y a desatorarnos cuando nuestra vida está atorada. Entonces, ahí transportamos todo el conocimiento, todo lo que hemos estado aprendiendo del Salmo 23 a una forma, pues primero que todo sobrenatural, porque pues obviamente nuestra mente puede ser algo pues que puede incluso rasgar la realidad y no puede como entenderse con palabras, ¿no? O sea, cómo Dios puede ser tan sobrenatural que se encarga del problema de cada uno de nosotros a la vez, ¿no? Y esto nos desata lo sobrenatural y lo sobrenatural, pues a veces incluso llega a verse en la atmósfera. ¿Por qué? Pues porque recordemos que la atmósfera es algo que fue creado por Dios que aunque la gente y el mundo diga que fue creado pues nada más por un intercambio de gases y así, pues tenemos que saber que no es verdad. ¿Por qué? Porque si Dios hizo todo perfecto, tenemos que darle su reconocimiento. Y si la atmósfera al día de hoy podemos nosotros reconocer que es algo que cubre la Tierra, primero que todo del clima espacial, de lo que puede estar atravesando la Tierra, porque muchas veces dicen, no me acuerdo de un estudio que dice no sé cuántos fragmentos del espacio son absorbidos por la atmósfera y cuántos atraviesan la atmósfera. Entonces, hay algunas cosas que vemos que pues, aparentemente salen en las noticias como que vienen del cielo, que obviamente no vienen del cielo, eh, pero realmente la atmósfera se encarga de filtrar lo más impactante para nuestro planeta, sabiendo que pues obviamente todo riesgo pues es menor cuando ya esto atraviesa la atmósfera, ¿no? Entonces, para poderlo entender, pues debemos de saber que si estamos hablando de la atmósfera de Dios y terminamos con la parte del buen pastor, nos tenemos que adentrar a un lugar o en algún sitio donde va a ser difícil de entrar, donde va a ser difícil de entender cómo funciona la atmósfera, porque pues obviamente hasta que nosotros estamos entrando en esta materia que estudia la atmósfera, podemos nosotros llegar a entender lo que significa la atmósfera de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a poder saber si experimentamos esto si nosotros no estamos dentro de la atmósfera de Dios. Entonces, para eso nosotros tenemos que adentrarnos y saber qué hay dentro de la atmósfera de Dios. Y para eso
pues podemos entender que este tipo de pasajes, al igual que el buen pastor, nos mueven tanto el cuerpo, alma y espíritu, tanto así que podemos sentirnos, como les decía, en otro mundo o en otra dimensión. Y a esto se le va a conocer como la atmósfera de Dios. Es parecido a lo que vemos en la Tierra, pero el sentirnos protegidos, el sentirnos en otro sitio, en otra dimensión, en otro ámbito de cuidado, esta va a ser la atmósfera de Dios. Si bien podemos entender que la palabra atmósfera puede ser una capa de aire y gas que cubre la Tierra, también podemos tomar esa explicación cuando nosotros transportamos este significado al ambiente espiritual. Cuando nos introducimos a la presencia de Dios, y a su poder sobrenatural, siempre vamos a poder ingresar a un lugar donde lo primero que se va a mover es lo sobrenatural. Y de hecho esto lo hemos ya visto en el discipulado, en el cual pues hemos podido ver que lo sobrenatural es algo que nosotros tenemos que aprender a creer y a ver. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos algo que pues prácticamente no es posible para los ojos del hombre y nosotros no creemos que Dios lo puede hacer posible, podemos entender que prácticamente nosotros tenemos, pues sí el conocimiento, pero no tenemos el accionar, ¿no? Es como si nosotros supiéramos cómo funciona un coche, pero nosotros no tenemos la licencia. O al contrario, nosotros tenemos ya un coche, pero no sabemos manejar ni tenemos licencia. Entonces, el poder saber que la atmósfera de Dios está al alcance de nuestras vidas y que es un mover sobrenatural en nuestras vidas y sobre la vida de las personas que las que estamos viendo, o las que estamos refiriéndonos, podemos saber que este mundo o esta otra dimensión podemos nosotros no solamente ser espectadores, sino protagonistas de una historia entre Dios y nosotros. Y ahora, aquí es importante que si Dios utiliza el testimonio para que más crean, pues obviamente vemos que pues Dios puede utilizarlo para que las personas se maravillen y sobre todo confíen y crean en Dios. Pero si no llegara a pasar, no tendríamos que preguntarnos o decir, ay, Dios no pasó así, estaré haciendo algo mal, porque obviamente la atmósfera de Dios no va a ser afectada por algo que nosotros hagamos. De nosotros va a depender si nosotros podemos entrar a esa dimensión o podemos nosotros eh, pues tener como ese experimento en nuestras vidas de poder probar que la atmósfera de Dios es real. ¿Por qué? Porque nosotros podemos entrar si nosotros tenemos una vida que le agrade a Dios. En el ambiente o la atmósfera de Dios, las cosas que son imposibles para el hombre son posibles para Dios. ¿Por qué? Porque incluso va a ser un peso de la gloria de Dios y aquí pues me gustaría mucho recordar lo que veíamos en el tabernáculo. No en este discipulado hemos visto lo del tabernáculo, pero sí lo han visto en la facultad. Para los que se han metido a la facultad, pues me van a dar la razón, pero los que no, también los invito a que se vayan a inscribir a la facultad para que puedan ustedes estudiar más a profundidad. Pero bueno, estudiando la parte del tabernáculo, veíamos que cuando la gloria de Dios descendía, descendía una nube. En este caso, una nube, una columna de nube, en la cual ahí estaba la presencia de Dios, y cuando bajaba la nube, en las traducciones antiguas, dice que se sentía el peso de la gloria de Dios como si estuvieran en otro ambiente. Entonces, obviamente, vemos que la palabra ambiente, pues obviamente no proviene del hebreo o del arameo, pero lo que sí vemos es que adaptándolo a nuestras propias palabras, sí se sentía otro ambiente, otro lugar donde se movía la presencia de Dios. Y ahora, aquí podemos echar a andar nuestra imaginación y podemos decir, ah, pues a lo mejor se siente denso, a lo mejor se siente pesado de caminar, pero yo creo que más allá de la sensación física, yo creo que debe ser una sensación espiritual, donde cualquier cosa que entre a la atmósfera de Dios, o que nosotros podamos acceder a la atmósfera de Dios, sea algo que puede acceder, no sea algo que impida el entrar, ¿no? O sea, Dios no va a permitir entrar a las personas que no confían en Dios a esa dimensión que es exclusiva para poder mover lo sobrenatural.
¿Por qué? Pues porque obviamente va a repelerse, ¿no? Hagan de cuenta que esa parte, una persona que no cree en lo que Dios dice, prácticamente es como es ese fragmento del espacio que es soportado por la atmósfera, que no deja entrar directamente a nuestra vida, ¿no? En este caso, a la atmósfera de Dios. Entonces, en este caso, pues ese tipo de cosas van a hacer que no puedan acceder a la atmósfera de Dios. Una mentalidad que no quiera creerle, una mentalidad que prácticamente no quiere estar delante de Dios para poder ver qué es lo que Dios tiene para nosotros, todo ese tipo de cosas no van a poder entrar a la atmósfera de Dios. Entonces entendemos que si la atmósfera o el ambiente son cosas que son imposibles para el hombre, posibles para Dios, vamos a ver en Lucas 18:27 lo que dice efectivamente confirmando esta palabra. Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pero ahora también vamos a poder ver que muchas veces como seres humanos dependeremos de nuestro estado de ánimo o de nuestra situación actual para poder acceder a creer en lo sobrenatural, pero como hijos de Dios, de imposibles, necesitamos creer realmente de quién somos hijos y que Dios nunca se va a quedar a medias con el cumplimiento de su palabra. Tenemos que saber que si Él lo dijo, lo va a cumplir y con eso podemos agarrarnos de su mano para poder tener su palabra cumplida en nuestra vida. Y para esto también vamos a poder acceder a creer en todo lo que Él ha dicho en nuestras vidas. Y para eso viene el versículo que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará, que es Salmos 37:5. Entonces, para que nosotros podamos encomendar a Dios nuestro camino, confiar en él y él hará, tenemos que pasar por un proceso muy importante en el cual nosotros tenemos que acceder a ver lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué tenemos que ver lo sobrenatural de Dios? Porque necesitamos tener fe. Entonces dice la palabra de Dios, ¿no? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a esa montaña, muévete, ¿no? O sea, para poder tener una pequeña pizca de lo que Dios ha depositado en nosotros, porque también dice en su palabra que Dios ha depositado una medida de fe diferente para cada uno de nosotros, podemos nosotros saber que si esa fe la aplicamos a creer en todo lo sobrenatural de Dios, Él nos va a llevar a un tiempo en el cual nosotros podemos empezar a creer, empezar a ver las cosas cumplidas en nuestra vida y empezar a movernos en la atmósfera de Dios donde los imposibles no son imposibles, son más posibles que posibles para Dios. Entonces, necesitamos saber y siempre estar permitiendo que nuestra vida, primero que todo, busque estar en orden, busque estar en obediencia con Dios, pero sobre todo que aprendamos a que nuestra humanidad caiga por completo para que nosotros podamos acceder que si nuestra humanidad ve que es imposible, empecemos a ver con unos ojos diferentes. Y esto me recuerda mucho a un escrito de la Biblia, a un pasaje de la Biblia, donde Eliseo veía que estaba prácticamente rodeado por un ejército, pero él estaba confiado y su siervo no lo veía. Entonces prácticamente pues le preguntaba a su siervo, ¿no? Que en este caso se llamaba Giesi, le preguntaba a Eliseo, oye, ¿por qué estás tan contento, no? ¿Por qué estás tan confiado si no ves que estamos rodeados por este ejército? Entonces, pues lo que él sabía o lo que él veía, él estaba viendo lo sobrenatural. El profeta Eliseo es uno de los profetas que más se movieron en la atmósfera de Dios. Primero que todo porque recibió una doble porción del Espíritu que tenía en este caso Elías, que es el Espíritu Santo, y sobre todo porque él tenía una comunicación con Dios, que lo que Dios permitía que él viera, lo veía. En este caso, pues la persona, la muerte de la hija del hijo del tsunamita, de la tsunamita, vemos que Dios se lo impidió, pero cuando él estaba en esa comunión con Dios para que pudiera ver lo que Dios veía, pues en ese momento él veía un ejército más grande rodeando al ejército que los rodeaba. Por eso estaba confiado. Pero en ese momento, Giesi, que era su siervo, no lo veía. Entonces, ¿con qué podemos entender que se mueve el ambiente espiritual si nosotros
somos como Giesi, que no vemos a nuestro alrededor y prácticamente desconfiamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué la gente está tan confiada si yo estoy viviendo una realidad de la patada, ¿no? Podemos nosotros buscar y pedirle a Dios ser como Eliseo y decirle, Señor, abre mis ojos para que yo pueda ver lo sobrenatural. Y en ese momento, cuando en ese tiempo, Eliseo ora para que su siervo viera, dice que en ese momento sus ojos espirituales se abrieron y él pudo ver que estaba rodeado, ese ejército que los rodeaba, de un ejército más grande. Entonces, si es necesario tener un proceso, si es necesario tener una forma de seguir experimentando, seguir buscando experimentar lo imposible de Dios, lo más impactante de Dios, necesitamos tener un proceso en nuestras vidas y para ello Dios nos va a ayudar en todo tiempo. O sea, Dios no nos dice, ah, pues no lo tienes, pues compra, ¿no? Después lo tienes, ¿no? Sino Él en todo tiempo nos va a entrenar para que podamos ver lo sobrenatural, pero sobre todo que podamos motivar que lo sobrenatural se mueva en nuestras vidas, porque qué bonito es verlo, pero más bonito debe ser estarlo experimentando en carne propia, ¿no? Entonces, yo espero que cada uno de ustedes que están conectados tengan la oportunidad de experimentar o de decir, sí, Señor, yo sí quiero ver lo sobrenatural, pero para eso debe de haber un trabajo de parte de nuestras vidas, porque dice que a partir de hoy, la diapositiva, debemos de quitar todo miedo para poder entrar a su atmósfera. Todo miedo y sobre todo toda incredulidad que podamos tener en nuestras vidas de que si a lo mejor le hemos creído a medias a Dios en algo, tenemos la oportunidad de que Él nos va a demostrar su poder si nosotros creemos al 100%. ¿No? Demostrar su poder que es desatado por una vida que le agrada y que está en una comunión constante con Él. Nosotros no vamos a poder entrar a la atmósfera de Dios si nosotros no tenemos un incremento en nuestra fe. ¿Y por qué es tan importante la fe? ¿Por qué? Porque dice la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y si nosotros tenemos certeza de algo que no estamos viendo, que en este caso va a ser lo sobrenatural, nosotros no vamos a poder con esa certeza poder acceder a creer algo que Dios tiene para nosotros. Si Él ya lo escribió, Él lo puede cumplir, ¿no? Obviamente depende de lo que estemos viviendo, depende de cómo nosotros estemos manejando nuestra vida para que podamos aprender que Él está haciendo algo. Pero si nosotros no tenemos ni siquiera una medida de fe para creerle y para decirle, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer y más allá de creerlo, es verlo, experimentar cómo está sucediendo, es algo que sí necesitamos trabajar, es algo que pues de primera instancia les digo que no lo tenemos como seres humanos, pero como hijos de Dios, sí podemos acceder a tener este reto, de ver lo sobrenatural, de que nuestros ojos y nuestros oídos espirituales se abran para que las cosas que estemos viendo en nuestro diario estudiar, porque obviamente esto no solamente se va a quedar en cada domingo, sino diario, tenemos que aprender y pedirle a Dios que nos ayude a ver la atmósfera de Dios y todo lo sobrenatural para que el día de mañana nosotros testifiquemos y demos un testimonio a aquel que está necesitando un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque encontrándose con el Dios de lo imposible, con el Dios sobrenatural, ellos no van a volver a ser los mismos, así como nosotros no volvimos a ser los mismos. Entonces, ¿con qué cerramos en la clase del día de hoy? Que nos atrevamos a poder acceder a la atmósfera de Dios. Ojo, aquí quiero ponerles como un aviso. Si ustedes no llegan a sentir la atmósfera de Dios, no es para que ustedes voten el ministerio, para que ustedes voten lo que ustedes están haciendo. Es un proceso de parte de Dios para que ustedes puedan aprender a ver y a manejarse en los ambientes espirituales de parte de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros nada más queremos entrar así como Juan por su casa, pues no, recordemos que para que el sacerdote y el sumo sacerdote pudieran entrar al lugar santo y al lugar santísimo, tenían que vestirse con unas vestiduras especiales, tenían que tener una vida que le agradara, y es la misma forma. Nosotros para poder acceder a ver lo más
sobrenatural de Dios, tenemos que vestirnos de obediencia, de santidad y sobre todo de esa confianza y de esa fe revestida para que nosotros podamos creerle a la perfección a nuestro Dios. Pero bueno, prácticamente con eso terminamos la clase del día de hoy. Eh, bueno, ya les terminé de presentar, pero les quería dar un spoiler de lo que vamos a ver en la siguiente clase, que efectivamente, ya terminando esta diapositiva, vamos a irnos al tema 1.12 y aquí vamos a saber el tema 1.12 que se va a relacionar muchísimo con el pasado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Por qué nosotros necesitamos un avivamiento? Y así cerramos la clase ahora sí del día de hoy y nos vemos la próxima semana sabiendo que Dios va a confirmar su palabra, ya sea esta semana o en la que viene, confiando en Dios que vamos a ver algo sobrenatural en nuestras vidas. Dios les bendiga y nos vemos primeramente Dios la siguiente semana.